Este es un vídeo, tipo documental, en donde hablaré sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político, con diversos períodos de violencia, que convulsionó Francia y, por extensión de sus implicaciones, a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789, con la toma de la Bastilla y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Podemos empezar describiendo la situación de Francia antes de la Revolución. La situación estaba muy mal para los plebeyos, de las injusticias, las condiciones propias de la sociedad. Francia se encontraba dividida en tres estados. Primero clero, segundo nobleza, tercero plebeyos. Una de las causas de la baja economía era que Francia brindaba apoyo a Estados Unidos contra Inglaterra, malas cosechas, caída de la manufactura y el gobierno francés seguía gastando en lujos. Desde el punto de vista político, fueron fundamentales ideas tales como las expuestas por Voltaire, Rousseau o Montesquieu, como por ejemplo, los conceptos de libertad política, de fraternidad y de igualdad, o de rechazo a una sociedad dividida, o las nuevas teorías políticas sobre la separación de poderes del Estado. La reunión de los estados se inició en Versalles, con problemas sobre la votación. Cada estado tenía un voto y como el primero y el segundo, el tercero perdía, ya que el tercer estado demandaba otro sistema que fue negado. El tercer estado reaccionó rápidamente y se dirigió a la asamblea que para cuando llegó se encontraba cerrada. Para esta causa se unió el bajo clero y algunos de la nobleza. En la Bastilla de París se acercaba una multitud, puesto que una revuelta se acercaba hacia la Bastilla, ya que en ella se encontraba una prisión y armamento, pues la revolución había comenzado. La Bastilla fue desmantelada ladrillo a ladrillo, el rey no podía confiar en los guardias reales, la autoridad se había derrumbado. La revolución se enfrentó duramente con la Iglesia Católica que pasó a depender del Estado. En 1790 se eliminó la autoridad de la Iglesia de imponer impuestos sobre las cosechas. Por lo mientras el rey Luis XVI permanecía en Versalles negando los términos de la asamblea. Sin embargo, una multitud de parisianas armadas forzaron al rey y lo trasladaron a París. En 1791 Luis intentó escapar a Austria, pero fue reconocido y devuelto a París. Las demás potencias europeas temían que la idea de revolución se expandiera, lo cual Austria y Prusia amenazaron. El poder había pasado de la Asamblea a la Comuna de París, que unos se distinguían porque usaban pantalones largos. Los montañeses, la segunda facción, convenció a la Convención Nacional de decapitar al rey en 1793 en la guillotina. El reino del terror dejó a 40.000 personas muertas, incluida María Antonieta, campesinos y todo el que desafiara a la Comuna de París. Robespierre había vuelto más influyente, él quería terminar con la corrupción pero el comité juntó votos para hacerlo guillotinado. Se puede decir que con la muerte de Robespierre terminó el reino del terror. Después, cuando todo se calmó, un general popular echó abajo al directorio. Napoleón tomó el poder. Napoleón se educó en una escuela militar. Napoleón se educaba mucho sobre tácticas de guerra, subiendo rápidamente de puestos. A los 24 años se convirtió en capitán. Napoleón ganaba la confianza de todos con carisma y encanto. Napoleón se unió al Quorum de Etat, se proclamó consulado, hizo la paz con la Iglesia, codificó las leyes, desarrolló una centralizadora máquina administrativa. Napoleón preservó algo de la revolución así como desechó algunos ideales. Napoleón en 1804 fue nombrado emperador. Francia tenía una guerra con Rusia, Gran Bretaña y Austria. Napoleón hizo un tratado de paz en 1802 y que al año continuó la guerra. Así derrotó a Rusia. Austria y Prusia era su oportunidad de su nuevo orden. De 1807 a 1812 gobernó Europa. Los estados dependientes eran gobernados por familiares. Gran Bretaña no era derrotada por su poder naval. Napoleón intentó detener su economía ordenando a otros estados no comerciar. Aún así comerciaba con América Latina y el Occidente. Otro factor de su derrota fue el nacionalismo, y como los rusos se negaban al sistema continental, así que Napoleón entró con 600.000 hombres. Los rusos se negaron a dar la batalla y se desplegaron quemando sus pueblos. Así Napoleón no encontraba alimentos. Así dio la retirada y muchos estados se rebelaron a él, siendo derrotado y enviado a la isla de Elba. Fue como se escapó y reunió otro ejército, así que las potencias no dudaron en detenerlo. Fue derrotado en Bélgica y exiliado a Atlántico Sur, dando fin